Vamos a meditar en el tema el pecado de Giezi. Amén. En la semana pasada vimos el milagro de sanidad del comandante sirio Naamán. Cómo Dios a través del profeta Eliseo sana la lepra de Naamán. Cuando Naamán vuelve a donde estaba el profeta para presentar un regalo en agradecimiento, una ofrenda, Eliseo lo rechaza. No quiso tomar ninguna cosa. La ofrenda que presentaba Naamán era una ofrenda muy generosa. Ahí en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 5, dice que eran 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 vestidos finos. O 10 mudadas de ropa, ¿verdad? Y era un regalo ostentosamente generoso. Giezi, cuando vio este presente, lo codició y pensó para sí mismo que era muy mala idea desaprovechar la oportunidad de obtener uno de esos regalos. Ahora, ¿quién era Giezi? Giezi era el siervo del profeta Eliseo y estaba en una posición especial por sobre todos los hijos de los profetas o los discípulos del profeta Eliseo. Era el hombre de confianza de Eliseo. Giezi era el candidato o el primer candidato para ocupar el puesto de Eliseo cuando él ya no estuviese, así como lo fue Eliseo del profeta Elías. O sea, Giezi tenía una posición de privilegio muy, muy especial. Recordemos que Eliseo vivía en una comunidad de profetas, discípulos que anhelaban también ser usados por el Señor en la profecía y vivían en esa comunidad. Y después de Eliseo, pues estaba Giezi. Era, por así decirlo, el segundo. Pero lamentablemente amó más las cosas de este mundo que el llamado que Dios tenía para él al ministerio. Codició más las cosas de este mundo. Ahora, el proceso de la codicia, hermanos, inicia con nuestros sentidos. Saboreamos, olemos, palpamos, vemos. Ahí inicia, hermanos, el proceso de la codicia. Luego viene el deseo, en este caso, Giezi vio esos regalos, vio ese oro, vio esa plata, vio esos vestidos hermosos. Y luego de ver, viene el deseo. Viene el deseo, yo quiero tener eso. Yo quiero eso. Y con el deseo viene una obsesión, hermano. Una obsesión, y la obsesión lleva a una maquinación. ¿Amén? Empieza la maquinaria del cerebro a preparar, a trazar un plan para obtener eso que está codiciando. Así inicia, hermanos, toda tentación, así inicia toda codicia. Cuando alguien roba algo, es mentira que dice, ay, lo vi ahí y no pensé, solo lo agarré. Es mentira, él lo maquinó para robarlo. Él lo pensó, él lo planeó. Es mentira que fue por equivocación que lo agarró. Cuando un hombre comete adulterio con una mujer, es mentira que digan, pues solo pasó. No, eso lo pensaron, se vieron, se desearon y maquinaron algún plan para encontrarse. Así inicia el pecado, hermanos.
Y es ahí donde se tiene que cortar de raíz. Amén. En el momento de Giezi ver y sentir esa codicia, ahí en ese momento tenía que reprender la tentación. Amén. Por eso decía, no me recuerdo el nombre de este hombre, pero decía, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Lo dijo Martín Lutero. No podemos evitar que los pájaros vuelen por nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿Verdad que sí? Amén. Pasa un zanate, pues pasa volando, no podemos hacer nada. Pero no podemos dejar que el zanate se pare en nuestra cabeza y haga nido, ¿verdad? Así son los pensamientos, hermanos, la codicia. Es exactamente el caso de David. En 2 de Samuel capítulo 11, David estaba paseando en su terraza y vio a una mujer bañándose. Pero en lugar de seguir su camino, se quedó ahí parado viéndola. Y ahí inicia el proceso de la codicia, la obsesión por obtenerla. Le dijo a su sirviente, ¿quién es ella? Es Betsabé, la esposa de Urías. Mándenmela a traer. Y ahí ya cayó en lazo de tentación. Es el mismo caso de Acán, Josué capítulo 7. Acán vio el lingote de oro, vio el manto babilónico, lo codició, lo vio, lo codició y lo tomó. En ese momento, hermanos, cuando se presenta a nosotros, en nuestros sentidos, algo que codiciamos, en ese momento tenemos que reprender la tentación. Amén. Y Giezi en ese momento, cuando vio esos regalos y empezó a sentir la codicia, él debió haber reprendido ese deseo, traer cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Se convence entonces de que debe actuar en el nombre de Dios para reclamarlo. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 20 dice, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, dice, y utiliza el nombre de Dios. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Giezi no entendía por qué Eliseo estaba rechazando esa ofrenda o esos regalos, pero hubiera confiado en el criterio del profeta, en la sabiduría del profeta. No entendía, pero hubiera confiado en la decisión del profeta. De manera que sale tras Naamán para obtener alguno de esos regalos. Ahora, hay un pensamiento, hermanos, de que, y tiene parte de verdad, y es de que cuando alguien nos bendice, debemos de recibirlo, ¿verdad? Alguien dice, le traigo esta ofrenda, le traigo estos 100 quetzales. Entonces tiene que recibirla, porque si no la recibe, el hermano que se lo está dando no va a recibir su bendición, así dicen, ¿verdad? ¿Oyen ustedes eso? Viene alguien y me dice, pastor, le traigo esta ofrenda de 100 quetzales. Entonces, tiene que recibirla, porque si usted no la recibe, el hermano no va a recibir su recompensa. Y tiene parte de razón en eso, porque la Biblia nos dice en Mateo 10:41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta te recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces posiblemente Giezi tenía ese pensamiento y dice, mi señor Eliseo estorbó a Naamán. Lo estorbó porque no recibió la ofrenda. Entonces Naamán no va a recibir recompensa. Posiblemente tuvo ese pensamiento Giezi y fue tras él. Pero hermanos, eso es parte verdad, porque realmente lo que Dios mira es la intención del corazón. Es decir, Naamán, solo con el hecho de tener la intención, ya Dios lo estaba tomando en cuenta.
Cuando usted lee en la Biblia en Lucas capítulo número 21, se presenta un caso en el que Jesús estaba cerca del recipiente de las ofrendas y estaba viendo cómo los judíos llevaban buenas ofrendas y llevaban grandes sumas de dinero como ofrenda, pero llega una viuda pobre y echa unas moneditas en la ofrenda. Y Jesús le dice a sus discípulos: esta mujer dio más que todos los otros. Señor, pero si ella solo dio unas monedas. Sí, pero ella dio todo lo que tenía. Y cambio los demás dieron de lo que les sobraba. Entonces el Señor estaba tomando la intención del corazón de la mujer. De manera que Naamán no estaba perdiendo su recompensa, porque Dios estaba viendo su intención a pesar de que Eliseo lo rechazó. Amén, ¿estamos claros con eso? Entonces versículo 21 dice: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibir y dijo: ¿va todo bien? Giezi, hermanos, no acepta que lo estaba moviendo era la codicia. Él cree que lo está moviendo es la voluntad de Dios, pero no es así. Y es ahí donde nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, examinar nuestras intenciones, porque muchas veces el ser humano pretende disfrazar la ambición, pretende disfrazar la codicia o cualquier otro pecado con la voluntad de Dios. Por eso en 1 Corintios capítulo 11 nos dice: examinaos a vosotros mismos. Amén. Examinemos nuestras intenciones. Quizá las intenciones que tenemos, quizá parecen nobles, pero lo que nos está moviendo realmente no es nuestro amor a Dios, sino que algún sentimiento que no es grato a los ojos de Dios. Cuidemos nuestros deseos, hermanos. Examinemos si son nuestros deseos del espíritu o de la carne, para que no caigamos en pecado. Ahí le va a presentar lo que dice 1 Juan 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Examinemos, hermanos, qué es lo que nos mueve a nosotros. Porque pareciera que es noble nuestra intención, pero debemos examinar qué sentimientos están moviendo nuestras acciones. Amén. No todo lo que brilla es oro, dice un dicho, ¿verdad? Cuando Giezi alcanza a Naamán, le dice, miremos el versículo 22, Segunda de Reyes 5:22. Bueno, Naamán pregunta: ¿va todo bien? Y en el versículo 22 dice: y él dijo: bien, mi Señor me envía a decirte. ¿A quién se está refiriendo ahí? Mi Señor me envía a decirte. Cuando dice mi Señor, ¿a quién se está refiriendo? A Eliseo, ¿verdad? Mi Señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Présteme atención, hermano. Diga conmigo: un talento de plata, 2 vestidos nuevos. Mano izquierda, un talento de plata; mano derecha, 2 vestidos nuevos. Entonces, para que el plan de Giezi funcionara, al pecado de codicia debía de agregarse un primo, y era el pecado de mentira, ¿verdad? Un pariente.
cuates. La codicia va acompañada de la mentira, ¿verdad? Entonces, para que funcionara el plan, hizo su pastelito, pero no pasteles deliciosos como hace hermana Amalia, ahora son otros. Otro pastel. Le agrega al pecado de codicia el pecado de mentira. Y la mentira, yo no sé si usted sabe, hermano, pero la mentira es pecado. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Y qué sigue diciendo? Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Entonces, ahí Jesse se está hundiendo más y más en el pecado. Y usa el nombre de Eliseo. Mi señor Eliseo te manda a decir, dice. Porque así dicen los mentirosos, ¿verdad? Ay, es que dice el jefe. Mentira. Y ese es un tercer pecado, hermanos. Porque estaba dando un mal testimonio de Eliseo. Eliseo no había dicho nada. Y es el 9º mandamiento. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ya van 3 pecados, ¿verdad? Entonces, para satisfacer su codicia, Jesse debía hundirse más y más en el lodo cenagoso del pecado. Pecado de codicia, pecado de mentira y pecado de falso testimonio. Sigamos. Versículo 23. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. ¿Se acuerda cuántos talentos teníamos en la mano izquierda? 1. ¿Y vestidos? Vaya. Ahora Naamán, ¿qué le está dando? 2 talentos y 2 vestidos, ¿verdad? Naamán en ningún momento dudó de Jesse, porque el deseo de Naamán era dar, ¿verdad? Si para eso había los regalos, para darlos, ¿verdad? Está bueno, yo los doy, no hay problema. Entonces le entrega 2 talentos, le había pedido 1 y le da 2, y le da los 2 vestidos, pero además le dice a 2 de sus criados: carguen los talentos, cárguenselos a Jesse, para que él no cargue, y llévenselos a donde él quiere. Ahora, tratando de investigar un poco, hermanos, porque las medidas en antigüedad eran muy variables y no está muy claro, pero hay aproximados que un talento de plata equivalía aproximadamente a 30 kilos, no gramos, 30 kilos de plata. Y considerando un poco el precio de la plata hoy día, más o menos, un talento de plata equivaldría hoy a 300,000 quetzales. Imagínense, hermano. ¿Qué podríamos hacer con 300,000 quetzales? Compramos casa, ¿verdad? Una buena casa. O al menos, si quiere una buena colonia, al menos engancha el terreno, ¿eh? Pero eran 2 talentos, 600,000. Ahora, Jesse pidió un talento y le dan 2. Se sentía realizado, contento, satisfecho y bendecido. Esta es la voluntad de Dios. Yo estaba pidiendo 1 y Dios me dio 2. ¡Qué bendición! No cabe duda que esta es la voluntad de Dios. Me están dando 2 talentos de plata y además no tengo que cargarlos.
Me dieron 2 esclavos así fornidos para cargar la plata y llevármela a donde yo quería. Y hermanos, veamos ahí el engaño del pecado. Porque hermanos, cuando nosotros recibimos más de lo que pedimos, no precisamente significa bendición. Amén. No precisamente significa bendición. Entendamos bien eso, hermanos. El Señor me está bendiciendo en mi negocio, más de lo que yo esperaba. Sí, pero ¿a precio de qué? ¿A precio de qué? De su frialdad espiritual, de su alejamiento de la iglesia. Qué bendición, no puedo ir a la iglesia porque estoy siendo muy bendecido. ¿Será eso bendición, hermanos? Jesse estaba pidiendo un talento de plata y el Señor le da 2. O mejor dicho, el Señor Naamán, ¿verdad? No el Señor Dios. Tengamos mucho cuidado con eso, hermanos. Tiene un trabajo donde usted puede venir a la iglesia, puede servir a Dios, pero le sale otro trabajo donde le pagan más. Pero en ese otro trabajo gana más, pero ya no puede venir a la iglesia, ya no puede servir. ¿Será bendición eso? ¿Será bendición? Hermano, le estoy hablando. ¡Qué bendición! Ganaba 5,000, ahora ganar 10,000. ¡Qué bendición! ¿A costa de qué? De su comunión con Dios. Hermanos, ¿será que esos 60 kilos de plata sean suficientes para acallar la conciencia? Porque Jesse sabía en lo profundo de su corazón que estaba obrando mal, pero estaba tratando de acallar su conciencia. ¿Y será que esos 60 kilos de plata eran suficientes para acallar la conciencia? No, hermanos, al contrario, eran un peso para su conciencia. El remordimiento y la mala conciencia van a traer infelicidad, van a traer dolor, van a traer tristeza, van a traer miedo. Y las consecuencias del pecado. Apocalipsis 21:8 nos dice la Biblia que los mentirosos serán lanzados al lago de fuego y azufre. Amén. Así dice la Biblia, los mentirosos, ahí está el texto, ¿no? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, entonces qué bendición, me dieron el doble de plata de lo que pedía, me dieron mi vestido y además me lo cargaron al escondite. Bueno, qué bendición. Pero dice el versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor, como si nada, ¿verdad? No pasó nada. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde viene Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Segunda mentira. Había ido a escondidas a buscar a Naamán y luego regresa como si nada. Como aquel niño que le dice su mamá: no te comas las galletas de chocolate. A escondidas se la come, se limpia la boca y sale como si nada, ¿verdad? ¿Quién se comió las galletas? Saber. Yo ahí he estado sentadito todo el día. Igual Jesse. Pero Dios le había revelado a Eliseo lo que Jesse había hecho.
Ahora, quiero que entendamos algo bien importante, hermanos, aquí. Cuando Eliseo le pregunta a Giezi, ¿de dónde vienes, Giezi? Lo que le estaba dando Dios a Giezi era una oportunidad para confesar su pecado. Amén. La pregunta era una oportunidad para que Giezi se arrepintiera y confesara su pecado. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado, ya está hecho el pecado, ya pasó, ya metió las patas, vaya. Pero el que lo encubre, ese pecado que cometió, no prosperará. Pero hay oportunidad. ¿Cuántos saben que hay oportunidad en Cristo? Hay oportunidad, pero el que lo confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Entonces, cuando Eliseo le pregunta a Giezi, ¿dónde andabas? Era un momento, era una oportunidad. Se estaba manifestando la misericordia de Dios en esa pregunta para que Giezi confesara su pecado y alcanzara misericordia. Hermano, nosotros le podemos ocultar el pecado a toda persona que querramos. A papá, a mamá, a los hijos, a la esposa, al esposo, al pastor, al presidente, al alcalde, a los diputados, a la policía, al ejército. Le puede ocultar el pecado que usted quiera, pero a Dios no. A Dios no le podemos ocultar los pecados. Delante de Él estamos desnudos. A Dios no le podemos ocultar los pecados. De manera que no importa si le oculta los pecados al hombre, porque no vamos a darle cuenta a los hombres. No importa si usted le oculta el pecado a su cónyuge, a sus hijos, a su mamá, a su papá, al pastor, no importa. No le va a dar cuentas a los hombres. Le vamos a dar cuenta a Dios. Pero a Dios no le podemos ocultar ningún pecado. Amén. Hermano, fíjese que dice que lo vieron por allá mal parqueado. No, hermano, mentira. Yo no, mentira, no fue así. Bueno, está bien, por mí no hay problema. Como pastor, por mí no hay problema. Pero a Dios no lo podemos engañar. Porque Dios sí lo vio mal parqueado. Y a Él le vamos a dar cuentas. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. No hay nada que le podamos ocultar a Dios. Giezi, hermanos, no conocía a Dios. A pesar de que Giezi estaba ahí a la par del hombre de Dios, de Eliseo. Giezi había visto milagros. Giezi había visto cómo Eliseo había echado harina sobre un guiso ahí que estaba envenenado y ya no hubo veneno en el guiso. Giezi fue testigo cómo Dios sanó a Naamán, pero no conocía Giezi a Dios. Porque si Giezi hubiera conocido a Dios, hubiera entendido que a Dios no le podemos ocultar nada. Versículo 26. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Ahí vamos a dejar, después vamos a leer lo demás. Dios le había permitido al profeta ser testigo en espíritu lo que Giezi había hecho. Es decir, cuando Giezi estaba haciendo su chanchuy, Dios le estaba mostrando a Eliseo lo que estaba pasando, como una visión.
como una visión, estaba viendo el profeta. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermanos. ¿Por qué Dios le revela a Eliseo el pecado de Giezi? El ministerio de Eliseo era un ministerio muy importante para la situación espiritual que estaba atravesando Israel. Recordemos que estaba reinando en ese momento el clan de Acab y de Jezabel. Ya Acab había muerto, pero sus hijos estaban reinando. Y Jezabel tenía como propósito eliminar el culto a Jehová e instaurar el culto a Baal. Ese era el propósito de Jezabel. Por eso Dios levantó a Eliseo, a Elías y luego a Eliseo. Era un ministerio clave para la restauración espiritual de Israel. Amén. De manera que el ministerio de Eliseo, hermanos, debía de mantenerse en santidad. Pero con el pecado de Giezi, escúchame bien, estaba contaminando el ministerio de Eliseo, si el pecado no era descubierto. En Josué capítulo 7 se nos presenta la historia de Acán, ¿verdad? Los israelitas habían conquistado Jericó y cuando van a su segundo objetivo pierden a Jai, y era un pueblo más pequeño. Y Josué le reclama a Dios: Dios, ¿y por qué perdimos la batalla? Porque había un hombre que había cometido pecado y estaba contaminando la santidad, el ministerio. Amén. Estaba contaminando. Por eso, hermano, Dios le revela a Eliseo: mira, Eliseo, hay anatema. Se está manchando el ministerio. Por eso, hermano, Dios le revela a Pedro en el libro de los Hechos. Amén. Dios le revela a Pedro que el hombre que estaba trayendo el dinero de la heredad estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y es por eso que Dios le muestra a Eliseo lo que estaba haciendo Giezi. Hoy en día, hermanos, quizá no esté presente el espíritu de los siervos de Dios cuando alguien esté cometiendo un pecado en oculto. Pero no tenga ninguna duda que sí está la presencia de Dios. No tenga ninguna duda de que sí está la presencia de Dios. Hebreos 4:13 nos dice la Biblia: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Posiblemente en algún momento Dios le revele a un siervo de Dios cuando alguien está cometiendo una falta. O posiblemente Dios permite que los siervos de Dios se enteren de alguna falta de alguien. Pero lo más importante de todo eso es que sí están los ojos de Dios viendo a todos aquellos que están pecando. No importa que se escondan en lo más recóndito de la tierra, ahí está la presencia de Dios. Por eso el salmista dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a la montaña más alta, ahí estás tú. Y si me voy a lo profundo del mar, ahí está su presencia. No podemos, hermanos, escondernos de la presencia de Dios. Así que la pregunta es: ¿estamos dispuestos a buscar bendición por medios corruptos y pecaminosos? ¿Estamos dispuestos a alcanzar bendición, o bendición entre comillas, ¿verdad?, por medios fraudulentos?
por medios que no le agradan a Dios y disfrazarlo de bendición. Vuelvo a repetir, al hombre podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. La segunda parte del versículo 26 le dice el profeta Eliseo a Giezi: es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viña, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Eliseo le está diciendo a Giezi: Giezi, este no es el momento para buscar cosas materiales, mucho menos de manera pecaminosa. Este no es el momento. Este es el momento de la preparación. Amén. ¿Me está escuchando? Este es el momento de la instrucción. Este es el momento de la capacitación. Va a llegar el momento en que Dios te va a bendecir, Giezi, pero debes esperar ese momento. Eclesiastés 3:1: todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y ese no era el tiempo para Giezi de buscar plata, de buscar vestidos, de buscar olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas. No era el tiempo, era el tiempo para dedicárselos a Dios. Versículo 27: por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Mire qué tremendo. Para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Ven? Giezi se quedó con los 2 talentos de plata, 60 kilos de plata, y se quedó con 2 vestidos finos, ¿verdad? Pero también se quedó con la maldición de Naamán. Y esa maldición tristemente no solo lo estaba alcanzando a él, sino a su descendencia. Vemos, hermanos, cómo es de mentiroso y sinvergüenza el diablo, que el Señor lo reprenda. Presenta la codicia como algo hermoso, como algo que nos va a solucionar la vida, como algo que necesitamos, porque si no lo tenemos vamos a perecer, nos vamos a morir de hambre. Así nos presenta Satanás la codicia. Pero eso trae maldición. ¿De qué le servía a Giezi ahora la riqueza? ¿De qué le servía? Giezi estaría dispuesto a regalar esos 60 kilos de plata con tal de recuperar su salud, pero ya no había oportunidad. Por eso el Señor Jesucristo en Lucas 9:25 declara: pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre haber alcanzado todas las riquezas de este mundo si eso lo va a destruir y lo va a llevar a condenación eterna? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener un buen trabajo donde se gana bien, pero su alma va rumbo al infierno? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que el negocio vaya prosperando grandemente, más y más de lo que nosotros necesitamos, si se pierde nuestra alma? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Hermanos, si Giezi hubiera soportado la tentación, si Giezi hubiera reprendido la codicia y hubiera esperado en el Señor,
Jesse hubiese obtenido una bendición mucho mayor que los regalos de Naamán. Hubiera recibido una bendición mucho más grande. Porque Dios recompensa a los que son fieles. Dios recompensa, Dios honra a los que le honran, hermanos. Y su palabra declara: no va a haber un justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Yo no sé si puede darle en gloria a Dios al Señor. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve los títulos, los buenos sueldos, las buenas ganancias, los buenos negocios, si al final de cuentas se pierde nuestra alma? No sirve de nada. Podemos jactarnos en este mundo y podemos darnos la vida grande en este mundo, y esa va a ser únicamente nuestra gloria, pero no vamos a disfrutar de la gloria de Dios. Y Jesse no solamente perdió su salud, sino que también fue rechazado del servicio a Dios. Ya no más se supo de Jesse. Por más que este hombre quiso ocultar su pecado, por más que quiso hacer un plan para que nadie se diera cuenta, no pudo engañar a Dios. Salió su pecado a luz con una tremenda y dura consecuencia. Hermanos amados, como decían nuestros abuelos, pan para mí matate. Los pecados ocultos, tarde o temprano salen a luz. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice Lucas capítulo 12, versículo 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Amén. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, y nada oculto que no haya de saberse. Todo sale a luz, hermanos. Todo sale a luz. De manera que es mejor vivir conforme al propósito de Dios, contentos con lo que tenemos. Amén. Contentos por lo que tenemos, porque dice la Biblia que la promesa del Señor es: nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo no sé si usted toma esa promesa en esta noche para su vida. Amén. No se preocupe, no se preocupe, aunque le digan tonto porque no aprovechó esa oportunidad. Mi oportunidad no es de este mundo, mi oportunidad está en el cielo. Mi oportunidad viene de Dios. Jesse es un ejemplo, hermanos. Uno, la codicia, la mentira, son pecados que Dios aborrece. Dos, no hay pecado oculto delante de los ojos de Dios. Tres, no podemos tocar las cosas santas con manos sucias. Amén. Tengamos temor de Dios, hermanos. Tengamos temor de Dios. Y si nosotros tenemos temor de Dios y actuamos conforme a su propósito y su voluntad, llegará el momento en que Dios nos va a exaltar. Amén. Pero que sea Él, ¿verdad? Y no nosotros. Que sea Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Amén. Pónganse de pie, pues, hermanos, vamos a darle gracias al Señor.